¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Personajes Geniales, un espacio promovido por el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN Noticias, justo para descubrir aquellos hombres y mujeres que nos han dado toda esta historia nuestra. Y como siempre, me acompaña mi querido Gerardo Laveaga. Un gustazo siempre platicar contigo. Y ahora de uno de mis personajes más, bueno, los que más me gustan, de los que más me gustan en la historia de México, Bernal Díaz del Castillo. Para mí, Bernal Díaz del Castillo sí efectivamente fue un conquistador, pues fue un aventurero, fue un colonizador, fue de los primeros que tienen encomiendas en este episodio posterior a la conquista de México. Pero una de las cosas, bueno, más bien por lo que lo admiro muchísimo es por esta capacidad de crónica. Es un cronista, es una de las obras que no deberíamos de dejar de leer todos los mexicanos porque es justo esos hechos de los cuales él fue partícipe en primerísima mano, y entonces, claro, décadas después lo escribe, pero es uno de mis libros favoritos de la historia de México. Y si me permites, Gerardo, te voy a enseñar una de las ediciones que más me gustan. Esta tiene las pastas en madera, obviamente tenemos aquí justo ese mapa temprano de la Ciudad de México Tenochtitlan. Es de la década de los años 30 del siglo XX, pero lo que tiene la crónica de Bernal es que te puedes enganchar en ella con un lenguaje muy natural, un lenguaje muy a nivel de tierra, lo cual lo hace fantástico, Gerardo. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es un libro muy interesante por muchos motivos. Se terminó de escribir en 1568 y se publica en 1632, casi 60 años después de escrito, casi 60 años después de escrito. Y esto ha dado lugar a muchas interpretaciones. Se sabe, por ejemplo, que este fraile mercedario Alonso Remón le metió un montón de comentarios. Uno de los hijos de Bernal Díaz del Castillo, Francisco, también le metió mano. Entonces, es un libro con mucha mano. ¿Qué es de Bernal y qué no es de Bernal? Incluso hay gente que dice, no lo escribió Bernal, fue una crónica de Cortés a la que Bernal le metió mano. Y hay un montón de teorías, pero hay algo que es indiscutible. Es la principal fuente, la fuente más viva para conocer la conquista que hizo Cortés en lo que hoy es nuestro país. Claro. De eso no cabe la menor duda. El estilo sencillo, gentil, con rasgos de buen humor, es prodigioso. La que sí podemos refutar de manera tajante es que lo escribe Hernán Cortés y no es posible. Lo han hecho grandes investigadores. Actualmente, de hecho, hay en España una gran cantidad de investigadores y justamente castellanos, justamente buscando recuperar esta obra como lo que es, como una epopeya del español, porque el propio Hernán tenía su biógrafo, y ese biógrafo era López de Gómara. Y justamente que era el capellán. Sí, claro, era el capellán. Nunca puso pie en México, bueno, en América, y empezó, obviamente, bueno, cuando escribe las memorias de Cortés, lo que le molesta a Bernal, porque además era un jovencito cuando se hace estas aventuras, lo que le molesta es que el papel de todos aquellos que habían participado como soldados, como lugartenientes, estaba completamente desdibujado por López de Gómara. Entonces, por eso le pone la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Para refutar a López de Gómara. Exacto. Pero yo estoy seguro que la escribió Bernal, no tengo duda. Yo también. Okay. En eso estamos de acuerdo. Pero hay varios aspectos interesantes. Por ejemplo, Duverger, que fue el que dice que fue Cortés, dice, hay una serie de paisajes que este señor, que era un soldado ordinario, digo, porque Bernal no era un capitán, no era un jefe importante, era un soldado. ¿Cómo supo todos estos planes? ¿Cómo oyó esas conversaciones? No sabía lenguas indígenas, nunca le interesó lenguas indígenas, nunca tomaba notas de nada. ¿Cómo puede tener un concepto tan claro y tan preciso? ¿Y cómo pudo haber entrado esos conciliábulos del capitán general Cortés con sus capitanes, los importantes? De ahí que surjan tantas dudas. Claro, por supuesto, si nos ponemos a pensar incluso lo fantástico que suena la realidad, que estos hombres estuvieron en el palacio de Axayácatl, que fueron recibidos por Moctezuma, que fueron incluso que Malintzin hablaba cuando que el Tlatoani, que significa el que habla, era un hombre que no permitía siquiera que lo vieran a los ojos. Yo creo que entonces nos podemos permitir
el dudar de lo que dice Duverger. Y a mí Duverger me gusta mucho su prosa, me gusta mucho todo lo que ha investigado. Y sin embargo, sí creo posible que en esos momentos aciagos y en esos momentos turbulentos, todos le entraban a todo. Porque mira, vamos a entender que sí estuvo presente en muchas cosas. Por ejemplo, la historia le ha robado a Bernal que estuvo antes en territorio mexicano que incluso Hernán Cortés. Porque cuando él nace en Medina del Campo a finales del siglo XV, perdón, no sabemos si en 1469 1495, 97 le ponen por ahí. No tenemos exacto el tema, el dato, pero sí sabemos que en la segunda década del siglo XVI, como muchísimos jóvenes, como muchísimos aventureros, se lanza a la aventura, incluso Cortés, Tapia, todos aquellos que llegaron a Cuba. Y lo primero que hace fue ir a Panamá, al Darién, al tapón del Darién, esa selva inexpugnable en una expedición. No tienen, digamos, éxito, regresan a Cuba y luego viene a dos grandes expediciones, la de Hernández de Córdoba y la de Grijalva, que tuvieron efectos también en el continente. Todo lo que sabemos de Bernal Díaz del Castillo lo sabemos por él, porque él lo cuenta ahí. Hay cosas que sí se han cotejado en el Archivo de las Indias, sin duda, pero lo interesante es que él le pone mucha crema a sus tacos. Dice, y yo decidí dejar sin agua Tenochtitlan. Fue una decisión de él, no fue de Cortés. Y como que, ahora, él mismo dice que estaba ávido de tener encomiendas. Su vida ya viejo, como regidor en Guatemala, en Santiago, Guatemala, la pasó litigando que le den encomiendas y que le den una y otra. Quería esclavos, quería riqueza. Porque además era lo que le importaba. Y dice, y Cortés no nos daba mérito, se quedaba con todo el mérito Cortés. Y luego finalmente, el biógrafo, tuvo 3 encomiendas. José Gazapa, no la conozco, Mistán, Chamula, y otra que se llamaba Zacatepeques. Fueron las 3 encomiendas que le dieron. Pero toda su vida estuvo obsesionado. Empieza diciendo, Diego Velázquez me prometió darme una encomienda, o sea, un grupo de indios esclavos prácticamente, un grupo de esclavos, que eran las encomiendas, y no me cumplió. No necesariamente esclavitud, porque eso como que confunde. Lo que pasa es que cuando hablas de esclavitud, uno piensa en la esclavitud estadounidense. Lo que tenían justamente los españoles y las encomiendas españolas, Bartolomé hace una leyenda y justo en contra de este poder que tenían los encomenderos. Era una forma de organizar a esos pueblos de indios y por supuesto que daban ese tributo que lo daban también a los mexicas o que lo daban incluso a los mayas, en fin. Por supuesto que no era el mundo que conocemos ahora, hay que entender eso muy bien. Y claro, ¿cuál era la recompensa? La recompensa que había en el mundo entero, el que se lanza a estas aventuras y a esta conquista, lo que quiere es tener esas tierras y un premio. Claro. Por supuesto que la primera figura muy temprana fue la encomienda. Pero la vida fabulosa, perdón, rápido quiero hablar algo de Santiago de Guatemala, porque tendemos a borrar a Bernal nada más, digamos, en lo que pasó en México. Pero acompaña a Cortés a las Cibueras, que fue un fracaso total y absoluto. Y luego ya se separan y entonces se va a Guatemala. Guatemala, acabo de tener la oportunidad de estar en Antigua Guatemala, que es el tercer asentamiento. El primero fue casi un campamento militar, al cual llega Bernal. Los indios se van porque obviamente Pedro de Alvarado, Bernal siempre estuvo bajo las órdenes de Pedro de Alvarado. Y el maltrato de Pedro de Alvarado hizo que los indios caquechiles y los quichés, que además estaban enconados unos y otros como tlaxcaltecas y mexicas en México, los ponen unos en contra de los otros y eso es lo que va a lograr la conquista de Guatemala. Y esas 3 ciudades que se fundan hasta que ya fue la antigua Guatemala, la ciudad de Guatemala de los Caballeros de Santiago, es en donde él va a ser regidor. Y primero es un hombre que tiene gran importancia en esta ciudad. Ya tiene 9 hijos, ya con su esposa, había tenido un hijo con una indígena, su hijo Diego, pero es una personalidad, Gerardo, y es un hombre que no nada más vive en México, sino tendrá una vida larguísima en esos primeros años de América. En Guatemala, si tú vas a Antigua ahorita, puedes ver ese solar en donde él murió. Se casa con Teresa Becerra. Teresa Becerra es la esposa. Era la condición para que le dieran las encomiendas. Claro. Se dice, usted quiere tener encomienda, tiene que estar casado. Para eso estar con una indígena no nos gusta ni a la iglesia ni al emperador. Pero él era un hombre, ávido, ambiciosísimo. Y este libro lo escribe como para vengarse de Cortés y de la gente que no le reconoce sus méritos. Y dice, ya que no me lo reconocen, yo voy a contar mis propios méritos. ¿Quién sabe cuáles sean reales? Ahora, la encomienda
te la dan cuando dices, bueno, te vamos a dar para que tú catequices a estos indígenas. Tú los catequizas, tú los educas. Claro. Y a cambio puedes hacer lo que quieras con ellos. Eso a mí me parece una forma de esclavitud indiscutible. No, a mí. no es lo que quieras, porque obviamente había ordenanzas, ya había muchísimas reglas. Ahora, a mí no me parece vengativo con Cortés, porque si tú lo lees, le da a Cortés lo que es. No lo embelece, no lo enaltece como López de Gómara, pero le da también el peso que tenía cada uno de los participantes. Y cuando hay que hablar de una matanza, la habla. Según él. Y cuando hay que hablar, sí, claro, Según pero él. no es vengativo, porque entonces ya sesgamos la fuente y es una fuente que sí debemos de consultar. No, es una fuente, además no hay muchas más, y No, las demás claro. son eminentemente falsas. Pero esta yo no sé qué tan cierta sea. El propio Miguel León Portilla, esa edición es muy bonita, la que yo tengo es la de los 2 tomos de la Real Academia Española, comentada por León Portilla. El propio León Portilla dice, bueno, la verdad es que ciertamente criticó el asesinato de Cuauhtémoc, criticó la destrucción de Tenochtitlan, Ujú. pero, Criticó a Bernal, perdón, pero a legitimó la conquista y dijo, era una obra de Dios, tú dirás, era un hombre de su tiempo, ojo. Bueno. También era un hombre de su tiempo las casas. Pero las Fray casas, Bartolomé, las casas. por ejemplo, las casas, si tú checas los datos de las casas, es imposible los números en las matanzas y demás. De Está acuerdo. también completamente... Son dos, es la lucha por la narrativa, la lucha por el relato. Sí, ahora, ¿Qué pasó realmente? ¿qué pasó No real- lo vamos a ver nunca. Porque además la historia tiene todas estas fuentes, Claro. obviamente. Y sin embargo, justificar el hecho de que así era, primero tu rey, después tu Dios, era una forma de que estaba organizada la vida y era una forma en que se justificó lo que vinieron a hacer. Que hubieran llegado después los ingleses, hubiera sido otra forma de justificar otro tipo de Y colonización habría y de sido peor. conquista, o los holandeses, hay que ver el caso en África, también fue un tema terrorífico de esa colonización, el imperio inglés también en todo el continente negro en el siglo XIX. No lo estoy justificando, lo que quiero es justamente quitarle ese peso de juicio presente a algo que sucedió. La violencia fue impresionante. Las pérdidas de vidas humanas fueron impresionantes. El choque fue tremendo, pero es parte justo de nuestra fundación. Y la destrucción de Tenochtitlan, él mismo lo dice, innecesaria. Innecesaria el haber matado a Cuauhtémoc, innecesaria lo de las hibueras. La ambición desmedida de Cortés. Y de Cristóbal de Olid. Dice, no solo se queda con el dinero, que decía, esto se lo voy a mandar a sus majestades, se quedaba con el mérito. Yo decidí, yo resolví, fue mi decisión. ¿Y nosotros qué? ¿Los soldados de a pie qué? Claro. Y por eso es una reivindicación del soldado de a pie. Es una reivindicación. Bernal está enterrado en esta catedral maravillosa de Guatemala, bueno, de Antigua Guatemala. Están nada más y nada menos que Pedro de Alvarado, la hija de Pedro de Alvarado, que tuvo con Tecuelhuetzin, la hija de Xicoténcatl el Viejo, Tecuelhuetzin, su esposa Beatriz de la Cueva, la Sin Ventura, la esposa de Alvarado, y Bernal Díaz del Castillo, porque además Bernal fue un hombre que disfruta claro, al final lo dices muy bien, ya no tiene dinero, hay una carta donde está buscando que le den para comprar vino, para comprar tela, en fin, después de todo aquello que había vivido, pero es un personaje fantástico. Gerardo, se nos acabó el tiempo. Solo debo decir algo, son importantes todos estos personajes, pero no me simpatizan. A mí me parece maravilloso y conozcamos nuestra historia, los invitamos a nuestro próximo episodio de Personajes Geniales, aquí por ADN Noticias.